Danza. ¿Me logran escuchar bien? Buenas noches, Magíster. Sí, Buenas noches, Magister. Sí. Hola, ¿cómo están? Me estaban justamente informando, que vamos a tener clases nada más hasta el día 15. Silvana, ¿tienes alguna información tal vez tú? ¿Te han comunicado algo No, oficialmente? todavía. Buenas noches, Magister. No ha comunicado nada el Magister Saúl todavía. Justo le escribí por otro tema, pero no me responde todavía. Ya, ya, ok. Bueno, pues ahora mismo, justo en este momento me estaban comunicando eso, que hasta el 15 tendremos que elaborar. Bueno, en todo caso, pues veamos si es que nos comunican oficialmente en estos días. Bueno, ok. A ver, chicos, vamos viendo ustedes. Bien, a ver, antes de empezar, quiero que me mencionen qué tipo de riesgos nomás pudieron encontrar. Ay, no, creo que con ustedes no hice. No, no, ya me acordé que con ustedes no hice esa tarea. Bueno, entonces, a ver, el día de hoy vamos a comentar sobre los riesgos ergonómicos. Sí, entonces quiero que estén bastante atentos sobre estas cuestiones que, bueno, personalmente a mí me atraen mucho la atención porque son aspectos que pasarían por alto en, evidentemente, pues profesionales que si bien es cierto, están dentro del campo del área de talento humano, pero que tal vez no están formados para identificar estos aspectos que son de suma importancia en la vida del trabajador. Así que, bueno, vamos a ver, ¿no?, un poco de ellos. Ok, a ver, chicos. Mm, bueno, antes de adentrarnos en sí a lo que corresponde el tema de conceptualizar, detallar o cómo se puede evaluar la ergonomía, pues quiero que tengan bastante claro que nuestro país al menos se rige por ciertas normas que son creadas en función de un criterio bastante técnico. Y cuando hablo de criterios técnicos, me estoy refiriendo a aquellas investigaciones medibles en cada uno de los aspectos que involucra el tema de la ergonomía. ¿Ya? Entonces hay algunos factores que los especialistas en esto se dedican a estudiar a través de la metrología, que es la ciencia que estudia pues las mediciones de evidentemente todos los factores involucrados en esto. Y como les mencionaba, mm, el, el que una organización pues tome en consideración el implementar estas normas técnicas de ergonomía, pues habla muy bien de la forma en cómo mira a su equipo de trabajo, porque esto al final del día se traduce en múltiples beneficios. Aunque en un inicio tal vez no lo veamos así, porque no presentemos altos niveles de enfermedades de trabajo o de accidentes de trabajo, entonces seguramente no lo vamos a percibir
como un elemento altamente beneficioso para la organización. Sin embargo, tampoco es profesional el tener que esperar llegar a esos niveles de accidentabilidad o de siniestrabilidad para considerar que esto es fundamental. Entonces, el implementar estas normas sí tiene como les decía, un impacto de beneficio y no solamente para los trabajadores, pues sino evidentemente también para la organización. Y en nuestro país, yo les mencionaba que existe una organización, una organización que lo que se, a lo que se dedica es precisamente a analizar, adoptar, elaborar, bueno, sí, también, digamos que intentando adoptar ciertas medidas que ya están propuestas de manera internacional, también pues tiene que elaborar o diseñar adaptando esas normas a las nuestras, ¿no? A nuestras condiciones. Bien, entonces, mm, prácticamente yo les mencionaba que estos procesos de elaboración y de análisis de las normas lo hacen siempre en función de criterios técnicos basados en la metrología. Todo lo que vamos a ver el día de hoy tiene sus medidas. Y recalco nuevamente esto porque muchos de ustedes, seguramente estando en el rol del trabajador, más no en el rol del responsable técnico de prevención de riesgos, pues seguramente se puede encontrar en situaciones en las que les sea un tanto, pues, qué sé yo, em, como que choque sus ideas en cuanto a utilizar nuevas máquinas, nuevos equipos, nuevas condiciones de trabajo. Y choca, ¿por qué? Porque muchas veces estamos muy acostumbrados a ciertas condiciones que creemos tener la experiencia suficiente como trabajadores y que eso nos hace un poco pues como arraigarnos a esas ideas, ¿no? Pero existe, y quiero que sepan, existe esta ciencia que permite establecer estos criterios y que son criterios que van a ir en función siempre de desarrollar esta calidad en cuanto a la forma de trabajo de los colaboradores y que evidentemente esa calidad que se intenta prestar a los trabajadores, también al mismo tiempo intentará alcanzar pues los objetivos macros, los objetivos organizacionales. Bueno, esa organización que se encarga en nuestro país de utilizar estas normas técnicas es el INEN, ¿no? El INEN, que es el Servicio Ecuatoriano de Normalización. Y las normas técnicas que les decía, que son universales, pues son normas técnicas, al menos las que nosotros utilizamos, son normas técnicas en su mayoría propuestas por las ISO, ¿no? Y uno de los referentes que marcó en nuestro país este tema de hacer uso de los procesos de calidad fue en el 2016 cuando el INEN pasó a ser parte de ese comité de ese comité directivo de conformación precisamente para el análisis de las normas técnicas. Entonces pasa a ser parte de este consejo directivo y a partir de allí es cuando nos permitimos nosotros también hacer estas adaptaciones o estas, sí, estas adaptaciones, porque en sí modificaciones como tal no hay, ¿no? Hasta el momento no he visto una modificación en cuanto
ciertos criterios o implementación de nuevos criterios. Más bien, lo que hemos hecho es intentar adaptar o incluso una copia legítima que se ha hecho de estas normas. Por lo tanto, en el 2016, cuando el INE forma parte de esta comisión directiva, pues nos permitimos, como les decía, adaptar estas normativas de calidad. Para quienes no conozcan lo que es las ISO o pues sea algo nuevo, las normas ISO vienen a ser como esos criterios estandarizados y que evidentemente son reconocidos a nivel internacional, que lo que intentan es precisamente como encaminar la función de las empresas para poder obtener resultados de calidad, ¿no? Para poder gestionar nuestro trabajo de una forma, pues, que se considera de manera internacional basada en criterios técnicos que se considera óptimo. Las normas ISO no solamente han desarrollado normativas a nivel de seguridad y salud, por si acaso, que si bien es cierto, ahora estamos viendo esta materia y las he mencionado por lo que les acabo de mencionar, que en nuestro país lo que hacemos es adoptar estas normas, pero las normas ISO también desarrollan cubren algunos aspectos, ¿no? Como por ejemplo, incluso también la parte del cumplimiento en cuanto a las normativas del medio ambiente, mismo seguridad y salud ocupacional, algunos aspectos legales, ¿no? Y que, como les mencionaba, pues intenta precisamente eso, brindar beneficios en los procesos de gestión. Ok. Bueno, entonces, que quede claro, por favor, que el INE, al menos en nuestro país, ayúdenme, por favor, Silvana, con tu micrófono, me parece que está. Gracias. Entonces, el INE, como ese organismo representativo en cuanto a lo que significa las normas ergonómicas que utilizamos en nuestro país, pues a través de esta organización es que nosotros como organización nos permitimos ejecutar estos procesos de conformidad pues con la ley, ¿no? Bien, ¿qué es la ergonomía? La ergonomía nos dice que se centra en estudiar la interacción entre el trabajador y los objetos en su espacio de trabajo, ¿no? Es una ciencia que se centra en estudiar la interacción del trabajador con los objetos del trabajo. Realmente siento que este concepto que lo he tomado, pues me queda un tanto corto, razón por la cual, y pido permiso y disculpas por esto, pero he tomado un concepto de Wikipedia, que es el que les voy a mencionar a continuación, porque es que me parece la mejor forma de poder definir a la ergonomía. ¿Qué nos dice Wikipedia? Pues la ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, ¿no? De diseñar ergonómicamente el lugar de trabajo, herramientas y tareas. Diseñar las herramientas que vamos a tener que utilizar en el trabajo en función de lo que tenemos que hacer. Y diseñar también aquellos procesos o tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de los trabajadores, que se verán involucrados en dichos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, prácticamente, vemos que la ergonomía lo que intenta es adaptar toda la condición, todo lo que envuelve
al espacio de trabajo, al trabajador. Aquello que no esté adaptado a las condiciones fisiológicas, anatómicas, psicológicas, como nos menciona Wikipedia, pues no es ergonomía. Seguramente estará diseñado para intentar que aumente la productividad, seguramente estará diseñado para optimizar recursos en cuanto a tiempo o recursos económicos, pero si no está adaptado o diseñado para el uso en cuanto a las características del trabajador, eso no es ergonómico. Evidentemente, a ver, utilizamos la ergonomía con la intención de que ese espacio del trabajador, pues, se convierta como en un ambiente bastante cómodo para ejecutar sus tareas. Porque al final del día, el que los trabajadores se sientan cómodos, pues incide de manera directa en el tema de productividad. Que ellos puedan desarrollar sus tareas eh, muy confortables, cómodamente, de manera muy segura, que sepan que de alguna manera la organización está intentando evitar que se desarrollen ciertas enfermedades o evitar algunos accidentes o lesiones. Entonces, todo esto contribuye con el tema de producción. A ver, antes de pasar a esto, quiero que piensen, chicos, en algo, algún material, algún objeto cotidiano, ¿no? Nos vamos a salir por un momento del ámbito de trabajo y quiero que se vayan a su día a día, en su casa, en las tiendas, en las calles, algún material, algo que sientan que es fastidioso utilizarlo, que crean que no es ergonómico, es decir, que no está diseñado para el uso del ser humano, porque resulta difícil de utilizarlo. ¿Qué es aquello que se les viene a la mente? Les voy a dar un minuto para que piensen en aquellas cosas, que de hecho existen y son varias. A ver, te escucho, Silvana. Buenas noches. Me lo dijo a mí además, un médico me dijo la escoba. La escoba me dijo es un instrumento de uso diario. En todas las casas hay una, en todo lado. Me dijo, pero que en realidad es muy mala tanto para la cadera y la espalda por la posición que se debe tomar para usarla. Entonces, es más, personas que tienen Perfecto, problemas de espalda las tienen totalmente contraindicada. prohibido. Así es, correcto. Muy bien. Paul, Eh, ¿Algo, magista, me escucha? sí, Ya. Dentro de lo que indica la compañera, puede ser en la oficina o en la casa. sí, Ya. Bueno, igual también yéndome por la casa, la situación cuando tienden la cama indica que obviamente se inclina la columna y eso puede afectar especialmente a las personas, inclusive de la tercera edad. En el área de trabajo en la oficina, la parte del mouse, ergonómicamente, el que conocemos no estaba diseñado para la adaptación de la mano, por lo que esto implica afectaciones del túnel carpiano. Entonces se ha creado otro tipo de mouse en estos últimos tiempos. ya. Bueno, el tema de la cama, pues prácticamente, a ver, no sé si es que se podría, a menos de que diseñen camas a la altura promedio, sería como un poco inevitable tener que, pues, inclinarnos para atenderla, ¿no? Bueno, lo del mouse, ok, te la compro, está muy bien. ¿Qué más, Verónica? Denme un segundo que, o si no, olvido sus apellidos, solo déjenme una mente.
Magister. Listo, Bueno, Verónica, te escucho. bueno, es algo que utilizamos por lo general para vernos estilizadas, para vernos guapas, pero yo creo que los tacos, los tacones, en especial cuando no los sabemos utilizar, en mi caso, yo por ahí me sé de lado, sí nos afecta bastante. Y hay lugares en los que, por ejemplo, los lunes nos exigen ir formal y que utilicemos bien o mal cierto tipo de zapatos medios altos, y cuando uno no está acostumbrado por ahí se va de lado. Entonces creo que es algo ¿Ya? que sí utilizamos tanto para el trabajo como también para nosotros mismos, como digo, estilizarnos, vernos guapas, pero es algo que si no lo sabemos utilizar, sí vuelve complicado, para mi Sí, parecer. y aún sabiendo utilizar, pues sabemos que eso es un problema, ¿no? Para la columna a la larga. Ok, muy bien. Mirta, Magister, buenas noches, compañeros, buenas hola. noches. Magister, una pregunta, no sé si es que aquí pero puede ser también la utilización del celular, porque prácticamente ahora ya nos hacemos como más encorvados. Eso es algo necesario, pero a veces sí es fastidioso tener que estar en la calle con el teléfono y que sacarlo y todo. Y también se ha visto que hay deformación ya en el dedo meñique por la situación de cómo se manipula. ¿Podría entrar eso? A ver, no, está correcto, pero es que estoy hablando de aquellos elementos que no están diseñados para que lo podamos utilizar de manera cómoda. Entonces, aquí el fallo sería que nosotros, el celular, tendríamos que nosotros levantarlo a una distancia prudente en el que no nos forcemos, por ejemplo, a tener que inclinar nuestra cabeza. Entonces, lo correcto sería más bien levantar el celular a tal distancia que pues no tengamos que hacer este mal movimiento, ¿no? Pero de allí, pues prácticamente el celular está como diseñado de tal forma que podamos cogerlo, agarrarlo en una sola mano, escribir con la otra. No creo que haya tanta complejidad en cuanto a su uso. Liliana, Magíster, buenas noches, no sé si estaré bien. hola. Tal vez el asiento al momento de conducir, hay malas posturas, que se puede, el momento de conducir no se sientan bien, tal vez, ¿verdad? Porque no se sientan bien, pero ¿crees que el asiento está O sea, diseñado para la constitución fisiológica de las personas? Porque una cosa es que en nosotros algunas lo veces mal sí creo. utilicemos y otra cosa es que no esté diseñado correctamente. Ah, ya, yo ya entendí que cualquiera de nosotros podíamos hacer cualquier daño ergonómico, no estaba diseñado, por eso le decía eso. Claro, es que recordemos, por eso tomé el concepto de Wikipedia precisamente, porque Wikipedia nos dice claramente que se trata de un diseño de materiales que tiene que estar adaptado a nuestras condiciones. Eso es ergonomía. De ahí, pues, que nosotros malutilicemos muchas cosas, ya tendríamos que hablar de otra situación. Marco, Magíster, buenas noches. hola. Sí, también dentro de lo que es el aspecto administrativo, sí tenemos la cuestión de las sillas, en la cual hay sillas que no están diseñadas específicamente para la posición del cuerpo. Ok. Una sería eso y otra no son ajustables, se puede decir, para que Ujú. usted mantenga una posición correcta al momento de estar varias horas dentro del trabajo frente a un computador. En este caso también viene a ser lo que es la posición del teclado, que en cierta manera los escritorios, el teclado lo tienen muy abajo y eso hace que usted automáticamente tenga que inclinarse para escribir. Personas que Ujú. no lo saben manejar de la manera adecuada. Entonces, creo que eso sí causa varias dificultades al momento de pasar estos trabajos por tiempos muy prolongados. Muy bien, correcto. Catherine, Buenas noches, Magíster. Yo hola. tengo un
Yo tengo una duda en este ejemplo. Por ejemplo, con las iluminarias, la parte de los focos que se utilizan en la mayoría de las empresas o, por ejemplo, los hospitales, una doctora me comentaba que todo tipo de iluminación causa después de un cierto tiempo daños a la piel, que eso le había dicho una dermatóloga, que ella nunca utilizaba ningún tipo de cremas ni protector solar y siempre trabajaba con iluminarias y le empezó a salir los pañitos en la cara. Entonces la dermatóloga le había dicho que es por la iluminación, que no es acorde o algo así, que no era acorde para todo el tiempo que pasaba la doctora con ese tipo de iluminación y que por eso le empezó a salir los pañitos en la cara. Entonces Ya, ahí la dermatóloga le había dicho que para evitar todo ese tipo de cosas tenía que utilizar cremas hidratantes y también siempre protector solar, esté afuera o esté dentro del trabajo. Eso, ya. imagínate. A ver, este tema de que la proyección de la luz de los aparatos electrónicos provoque ciertos daños en la piel, está todavía como en investigación, porque es más, yo tengo entendido que hay carencia de investigación sobre ello. Hay personas que lo comentan, sí, lo he escuchado un par de veces, pero también he escuchado, y sobre todo de profesionales, no dermatólogos, ¿no? Porque es más, los dermatólogos tampoco es que, no, es que no, ni siquiera lo han mencionado, no sé si es que lo crean o no lo crean, no podría decirlo, pero profesionales a nivel de técnicos que mencionan que existe carencia de investigación sobre este aspecto. Es más, el tema de la iluminaria no se considera como un riesgo por los efectos que pueda causar en la piel. Sí se considera un riesgo el tema de la iluminación, pero por los efectos que causa en los ojos, la fatiga visual, sobre todo que nosotros podamos tener, ¿no? La reflexión de la luz de los aparatos electrónicos. Pero más allá de eso, por algún tipo de enfermedad en la piel que pueda desarrollar, eh, tendríamos que quizá investigar más a profundidad sobre ello para tener mayor certeza. Como te menciono, yo he escuchado de las dos partes. Sin embargo, aún hay carencia de investigación. Santiago, Profe, buenas noches. hola. Sí, estaba pensando justamente en el tema de diseño y, y me vino a la mente que las casas que son, por ejemplo, frías o oscuras y no entra luz solar, afectan negativamente a la salud mental de las personas. Porque al ser oscuras, al ser frías, viene la sensación de tristeza e incluso depresión o estrés, porque no les viene la luz solar. Entonces, ahí vendría también ese aspecto del mal diseño, por así decirlo. E incluso mi hermano, que es arquitecto, decía que las personas que viven en lugares fríos y oscuros, por lo Ujú. general, tienden a ser un poco más encorvados y más reprimidos, y como que no les gusta la interacción. Es como que, bueno, es verdad. Y también quienes pasan mucho tiempo con cortinas, es casi igual. Aunque les entra la luz solar, como que prefieren taparse y estar en oscuras y también les genera sensación de tristeza. Entonces, yo iría por ahí. Ya, muy bien, está muy bien, porque de hecho ya vamos a ver que a nivel de trabajo pasa lo mismo. La parte térmica, las condiciones ambientales del trabajador influyen. Pablo, Santiago, ¿cuál era tu apellido, Santiago? Valdivieso. Ya, gracias. Pablo, Magíster, buenas noches. hola. Pienso que también puede ser algo eh, de ergonomía que pueda afectar, pues todo tenemos estandarizado, como, como mesas, sillas, todo lo que mencionaron los compañeros como para 10. Entonces, hay poco, si hay una persona zurda, tenemos esa misma, no puedan tener ellos la misma facilidad de manipular las cosas o de trabajar. Creo que todas en
para un grupo de personas, tal vez lo que para nosotros está mayormente bien, para ellos existe este factor de ergonomía. Correcto, muy bien. Y bueno, cada vez como que vamos viendo que se está prestando atención también a este sector de la población, ¿no? Que, por ejemplo, yo ahora ya veo, les decía a los otros chicos, ya he visto que en las papelerías hay tijeras, tanto para la misma tijera diseñada para diestros o zurdos, ¿no? Entonces, es más, he visto también tiendas, bueno, en la ciudad no, bueno, en Ibarra no, pero hay tiendas donde hay artículos. Es una tienda como de chinos, ¿no? Donde hay una sección de artículos solamente para zurdos, pero todavía nos falta diseñar aquellas cosas incluso mucho más relevantes, sobre todo por su uso diario para esta sección de personas. Muy bien, Pablo. Mirta, ¿se te quedó la mano levantada tal vez? No, le quería Dime. preguntar si tal vez entraría en esta parte ergonómica, lo que hay en muchos locales que uno pasa y está con el volumen altísimo, que yo no le veo lo necesario para que pongan la música de esa forma, pero que para mí sí es molestoso, por ejemplo. Ya, ok, el ruido, correcto, así es. Verónica, Magister, también se podría tomar en consideración lo ergonómico en cuestión a la ropa, porque por ejemplo nosotros acá recién les entregaron la dotación al grupo que es de código de trabajo, pero por ejemplo la ropa es súper ajustada, tanto y es un jean que no cede, es un jean así ya, puro. Entonces se le ve que los chicos caminan literal como robots, porque está ahí ya. todo súper ajustado. Esto también vendría a ser, al menos en el pantalón para las mujeres, yo creo que pues sí es algo que nos afecta en el Es, caso de no tener la talla correcta. es un elemento, ¿sí? Es un elemento que suma evidentemente a la incomodidad de los trabajadores. Imagínate tú ese tipo de pantalón en un clima que sea muy caluroso, ¿no? Ya empieza a aumentar también esos niveles de disconfort o de simplemente malestar en los trabajadores, que todo esto al final del día repercute en el tema de producción. Termino contigo, Heidi. Profe, buenas noches. Tal vez Hola. podrías ser los audífonos, son un elemento diseñado para facilitarnos las manos libres y darnos un poco de Correcto. privacidad en algunas conversaciones, pero su uso prolongado puede causarnos daño interno en el sistema auditivo y aparte también deformar un poco nuestras orejas o también a los gamers que todo el tiempo pasan con los audífonos tipo diadema. Hay una hipótesis que se le puede crear una hendidura acá en el cráneo, no sé si Correcto. estaría comprobada, pero es probable. Entonces, podría ser también en los audífonos. Sí, sí, sí. Incluso ahora que mencionas los audífonos, pues consideren que cada vez las cosas intentan como adaptarse más a nuestra necesidad. En un inicio simplemente teníamos los auriculares, pues que tenían la cadena y que muchas veces esto pues dificultaba que nosotros podamos hacer varias cosas al mismo tiempo. Es decir, queremos escuchar música o conversar por audífonos, pero necesitábamos cargar el teléfono al mismo tiempo. Ahora que tenemos ya estos inalámbricos, pues hay más facilidad de poder hacer más cosas, ¿no? Al mismo tiempo. Bien, yo les he compartido aquí. Yo recuerdo, yo no sé ustedes, pero en mis épocas, cuando yo era joven, adolescente, las tapas, los enlatados, teníamos que abrirlos, pero con una batalla abismal. Yo recuerdo que me hacían poner el cuchillo, lo clavaba el cuchillo y encima con como una piedra, ¿no? Con esa piedra de moler, recuerdo que era.
y tenía que darle y clavarle y luego intentar que vaya por la línea curva encima, porque era una línea curva, tenía que intentar darle a la línea curva para que se termine abriendo, ¿no? Entonces, esto en un inicio cuando salió, literalmente significaba una batalla para el consumidor. Posteriormente, como que se va un poco modificando, bueno, o al menos en esta figura, los usuarios intentamos utilizar otras herramientas que no signifiquen un peligro, que por sí ya la lata como tal ya significaba un peligro de corte, y encima tener que utilizar algunas herramientas que también sumaban a los peligros, pues nos hacía utilizar unas u otras menos peligrosas. Posteriormente, estas latas empiezan también como a modificar, intentando darnos mayor comodidad, entre comillas, porque a mí personalmente muchos de esos enlatados, el momento en el que he intentado abrir, se me han roto, o incluso también han sido, no son muy flexibles y toca ejercer cierta fuerza en la que probablemente podamos también salir cortados, ¿no? Ahora tenemos atunes en los que ya no existe esta lata como tal, sino simplemente es como un papelito. Lo que hacemos es retirar ese papelito y lo podemos consumir de manera mucho más fácil. E incluso hemos visto que esto ha evolucionado tanto que ya no tenemos el abre fácil, sino el vuelca fácil. Es decir, que damos vuelta el atún y cae por sí solo, ¿no? Otra de las imágenes que les he compartido aquí es un shampoo que, a ver, personalmente yo le he compartido nada más porque es el que lo utilizo y por eso les decía, piensen en cosas cotidianas, porque es que a mí el uso de este shampoo sí que me incomoda. Es un shampoo bastante grande, gordo, es muy grueso. Entonces, yo no alcanzo a agarrar con una sola mano, pues, el shampoo. No existe ni siquiera algún tipo de rugosidad para que se adhiera a mis dedos o qué sé yo, algo, ¿no? Para intentar sostener de una manera mucho más segura y hacer uso, pues, de este shampoo. Entonces, como estos elementos y como los que ustedes acabaron de mencionar, existen un montón que no están diseñados con base a las características del consumidor. Y lo mismo pasa en el mundo de la empresarial. ¿Cómo afecta la ergonomía a la productividad laboral? Bueno, pues les he venido mencionando que el tema de la ergonomía en cuanto a la productividad están totalmente relacionadas. Pues si es que una organización tendría este objetivo de precisamente que los trabajadores desarrollen todas sus funciones de una manera bastante óptima y que al final tengamos altos niveles de productividad, entonces lo que tendríamos que precisamente centrarnos es en ofrecer las condiciones que necesitan los trabajadores para que nos apeguemos a la consecución de los objetivos. Y claro, al ser nosotros parte responsable, a ver, no responsables en cuanto a la medición y demás aspectos técnicos, pero al ser parte responsable como área de talento humano para realizar cierta inspección, cierta observación, incluso recomendación, propuestas, es clave que nosotros estemos bastante enterados de aquellas necesidades que tiene cada trabajador en su puesto de trabajo. Y esto tiene que ir en función de las tareas que ejecuta el trabajador. ¿A qué me refiero? Es que, a ver, resulta que, no sé,
un trabajador que esté ejecutando ciertas funciones y que de repente solicite que se modifique algo específico, pero que eso no va en función de lo que realiza todos los días, entonces no tendría sentido. Sería como más bien complacer ciertos caprichos, que tampoco pues para eso estamos. Por eso digo, todo lo que quisiéramos, todas esas condiciones que quisiéramos dar al trabajador para que ejecute su trabajo de manera óptima, tiene que ir en función de las actividades que desempeña. Y entonces tendríamos que conocerlas. Y claro, esto ya nada más es un aspecto de recordarles que es algo que nosotros ya deberíamos conocerlo desde el momento en el que diseñamos el perfil. Es más, sí, desde el momento en que diseñamos el perfil, contratamos, seleccionamos y demás procesos que hemos visto en lo largo de la carrera, ya tenemos entendido que lo que más sabemos es de las funciones de los trabajadores. Entonces, con respecto a eso, es que nosotros vamos a intentar adaptar o diseñar este puesto a los trabajadores, ¿no? Bien, entonces, si al desempeñar tus funciones laborales, tu cuerpo está bajo presión por una postura inadecuada, sufre altas temperaturas o realiza movimientos repetitivos. Tu sistema músculo-esquelético se verá afectado pues de manera negativa. Y ya veremos más adelante que sumado a esto, aquellas malas posiciones o malos movimientos que pueden afectar a nuestra parte lumbar, codos, muñecas, cuellos, brazo, antebrazo, pues pueden desarrollar también algunas sintomatologías, desde el tema de dolor de cabeza, que puede ser algo muy simple como, o muy común, ¿no? Que se puede presentar en cualquier persona, pero que definitivamente ya es una alerta hasta desarrollar un trastorno musculoesquelético y entre otras afecciones más, ¿no? Fíjense que actualmente este mundo digital ha hecho que el tema de la ergonomía, sobre todo, se centre mucho en considerar aquellos aspectos de riesgo ergonómico que pueda provocar precisamente este uso continuo de computadores, de celulares, de aparatos tecnológicos. Y junto con ello, también pues se ha centrado en todo aquello que está relacionado precisamente con estos aparatos, es decir, como mencionaba Marco, la silla que necesitamos para pues poder utilizar la computadora, así como también la mesa, que el tema del teclado, que el tema del mouse, ¿no? Que la luz y demás aspectos que envuelve pues precisamente al uso de estos aparatos digitales. Y considerando el tiempo incluso que pasan las personas haciendo uso de ellos. Son algunos factores que hoy en día se centran mucho en estudiar y que pues generalmente dentro de la normativa, por ejemplo, se menciona mucho de estos aspectos. Pero no con ello quiero decir que el tema de la ergonomía, pues solamente la podemos encontrar en el mundo de las oficinas, porque es donde más utilizaríamos, por ejemplo, un computador, sino también en cualquier otro aspecto, ¿no? En cualquier otra área de trabajo en donde definitivamente tengamos malas posturas, malas posiciones o incluso condiciones inadecuadas, pues también vamos a encontrar riesgos ergonómicos, ¿no? Y evidentemente, pues baja productividad. Ok, existen un sinnúmero de beneficios
de contar con una buena ergonomía en el trabajo. Y fíjense que esto no solamente está basado, a ver, es más, parte desde la normativa, ¿no? Parte desde las normas técnicas. Estos beneficios parten desde investigaciones que han permitido que las organizaciones cada vez más tomen atención en el tema de implementar la ergonomía dentro de este mundo de trabajo, ¿no? Intentando hacerlo mucho más cómodo para los trabajadores. Uno de esos beneficios tiene que ver con la reducción de accidentes de trabajo. Y evidentemente, pues disminuye el número de accidentes de trabajo porque por ahí mencionaba Santiago y decía, a ver, si es que estamos en un lugar que es oscuro, que no tiene buena ventilación, iluminación, y que pues evidentemente las personas, el momento en el que transitan en ese lugar, seguramente lo que más podría pasar son accidentes. ¿Por qué? Porque falta iluminación. Entonces, ¿recuerdan ustedes el ejemplo que habíamos analizado en la anterior unidad? Cuando no sé qué persona ingresó a una bodega y la bodega no tenía iluminación y se cayó. ¿Ok? Ejemplos como esos nos dicen ya que por la falta de iluminación, que es uno de los elementos de la ergonomía, pues tendríamos nosotros accidentes. Por lo tanto, al implementar la ergonomía dentro de un espacio de trabajo, evidentemente disminuiríamos este número de accidentes. Empleados más productivos y sostenibles. Como consecuencia, tendremos un personal que se sienta mucho más atendido, más seguro incluso para poder ejecutar sus tareas, que se sienta cómodo y que por ende pues su productividad va a mejorar. Creo que son aspectos indiscutibles. Otro de los beneficios es el menor número de compensaciones económicas. ¿Y por qué menciono esto? Porque es que vamos a tener menos accidentes, menos enfermedades de trabajo y que entonces los trabajadores no tendrán esas razones para no estar en su puesto de trabajo, que tendremos menos bajas de trabajadores por situaciones como estas, ¿no? Y ustedes saben que cada vez que un trabajador que pida permiso por el tema salud, eh, pues al final del día repercute en cuanto a producción. Por lo tanto, esta compensación económica va a reducir, simplemente porque tendremos a todo el equipo de trabajo en buenas condiciones y trabajando pues en su jornada normal. Pocos empleados con dolor, evidentemente se sienten mucho más satisfechos, trabajan de manera más cómodos, más felices, en un espacio bastante ergonómico, entonces reduce todo esto esa incomodidad. Minimizar el riesgo de padecer trastornos musculoesqueléticos. Y menciono principalmente este trastorno porque es que las investigaciones dicen una y otra vez que es una de las enfermedades desarrolladas principalmente por la falta de condiciones ergonómicas en los trabajos, ¿no? Representa, ahora mismo no recuerdo, pero representa como el 45, 47%, si no estoy mal, de todas las enfermedades que podríamos nosotros presenciar, ¿no? En cuanto al tema de trabajo. Otro beneficio es que genera una gran motivación. ¿Por qué? Porque simplemente el trabajador
sabrá que está siendo respaldado, atendido por la organización. Tienen pleno conocimiento de que la organización está apostando por ese bienestar, por hacerles sentir cómodos, valorados. Y esto aumenta la motivación. Son aspectos como es causa-efecto, ¿no? Nosotros como organización invertimos por ello. ¿Por qué? Porque tenemos pleno conocimiento, sobre todo, y certeza de que eso al mismo tiempo va a dar como resultados, pues, satisfacción elevada, rendimiento óptimo y demás. Menor absentismo laboral, lo que les mencionaba. ¿Qué trabajador que tenga que ir todos los días a sentarse 8 horas en un puesto de trabajo donde la silla es totalmente incómoda, que es que no le permite ni siquiera apoyar los pies en algo o estirar sus piernas? 8 horas tener que estar frente a un computador donde ni siquiera se puede regular la luz del computador, que incluso la luz en sí de la oficina tampoco es la adecuada, y demás condiciones que no aportan. Lo más probable es que ese trabajador constantemente esté pensando en qué hacer para no tener que ir a trabajar. Ustedes saben que el tema del absentismo nace a raíz de esa ausencia voluntaria. Por lo tanto, lo más probable es que ese trabajador invente un sinnúmero de razones para no tener que ir a trabajar, o incluso en el puesto de trabajo invente razones para tener que estar parado en cualquier otro lugar menos en su puesto de trabajo. Aumenta la productividad y mejora la calidad en cuanto a sus tareas. Todo esto yo lo traduzco en fidelización y cultura de seguridad laboral, ¿no? Es decir, vamos a tener al final del día un grupo de trabajadores que no solamente esté contento o esté bastante cómodo, sino que al final del día vamos a tener un grupo de trabajadores bastante convencido de el nivel de lealtad que pueden desarrollar para con su empresa, por todo el valor que se percibe que le dan, ¿no? Y al mismo tiempo, pues esta relación entre el trabajador y la empresa va a crear una cultura de seguridad laboral. Al final creo que, si bien es cierto, no todas las empresas apuestan por estos temas, pero aquellas que lo hacen generan esta cultura de manera que todos los trabajadores se involucran con ella. Incluso generan esta cultura de tal manera que los clientes externos, que la competencia o que cualquier otra persona o entidad u organización externa, pues conocen que esa organización se maneja con este compromiso de seguridad ergonómica para sus trabajadores, ¿no? Y que es una empresa que está apostando por mantenerlos bastante sanos, seguros y demás. Una de las cosas que sí que no tenemos que dejar pasar por alto, y entendiendo esto, es que un trabajador enfermo jamás podrá ser productivo. Entonces, entendiendo esto, tendremos nosotros que otorgarle todo el valor que merece este aspecto de la ergonomía en un puesto de trabajo. Teniendo trabajadores enfermos o trabajadores con accidentes, lo único que va a representar para la organización es pérdida, pérdida y en todos los recursos habidos.
Bien, existen algunos elementos que forman parte de, evidentemente, pues ese espacio de trabajo, ¿no? Y que son elementos que estudia la ergonomía, como por ejemplo los factores ambientales, la carga de trabajo, el trabajo con ordenadores, el diseño de puestos de trabajo y los trastornos musculoesqueléticos. Cada uno de estos factores, chicos, tiene subfactores. Y en cada uno de esos subfactores tenemos un estudio bastante técnico que nos da un sinnúmero de pautas para poder actuar sobre diferentes riesgos que seguramente los vamos a presenciar. A ver, evidentemente, pues no vamos a poder ver estos criterios técnicos, como les mencionaba, primero porque es que nosotros no los vamos a medir como tal, ¿no? Pero sí quiero que al menos tengan la idea de en qué aspectos nosotros tendríamos que prestar atención, porque seguramente allí puede existir un riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir hablando un poco de cada uno de estos factores que intervienen, pues evidentemente en los espacios de trabajo, ¿no? Ok, entonces, como hemos dicho, tenemos primero estos factores ambientales. Y en los factores ambientales, les he mencionado que vamos a encontrar algunos subfactores. Y entre ellos, por ejemplo, el ambiente térmico. El ambiente térmico va muy estrecho, muy relacionado con la calidad del ambiente, ¿sí? Entonces, prácticamente estos dos subfactores hablarían de las mismas condiciones. Tenemos también la iluminación, el ruido y las vibraciones. Ok, cuando hablo de este ambiente térmico, me refiero a el valor de las diferentes variables térmicas combinado con la intensidad de la actividad realizada en el trabajo, el tipo de vestido, como mencionaba precisamente Verónica, y las características individuales de los trabajadores. Todo esto pues origina diferentes grados de aceptabilidad del ambiente térmico. Fíjense que para cada una de estas variables que intervienen en el ambiente térmico existen mediciones, ¿ya? Entonces, el mundo de la prevención es bastante extenso. Tendríamos que intentar medir precisamente esa intensidad en cuanto a la actividad que realizan, identificar precisamente aquellos aspectos que nos diría si es que ¿qué? El vestuario es o no es correcto, las características del trabajador y sobre todo aquellas condiciones, aquellas temperaturas que se maneja en determinado espacio. Todo esto evaluado, medido, nos daría como resultado si es que estamos o no hablando de un ambiente térmico aceptable o adecuado. Fíjense que quizá muchos de nosotros, y por eso es que les he proyectado esta imagen, porque muchos de nosotros, seguramente cuando hablo de ambientes térmicos o temperaturas, tal vez se nos venga a la mente simplemente aquellos trabajos donde precisamente pues el ambiente térmico es bastante extremo, ¿no? Pero fíjense que aún en aquellos espacios o en aquellos trabajos donde no sea un ambiente térmico extremo,
pueden estar influenciando algunas de estas variables de manera totalmente negativa para que el trabajador se sienta a gusto o cómodo. Un ambiente que sea inadecuado o que estas variables de alguna manera estén solamente con el ejemplo de Verónica. ¿Qué nos dijo ella? Mantenemos unos pantalones estrechos que no nos permite ni siquiera flexionar o que no nos permite caminar de manera bastante cómoda. Entonces, solo en aquellos aspectos van a ir sumando si mantenemos un ambiente totalmente inadecuado. Y todo esto al final reduce el rendimiento del trabajador, porque lo único que está pensando es a qué hora se termina mi día de trabajo para ir a quitarme estos pantalones, o a qué hora a qué hora se termina mi día de trabajo para eh, poder respirar un aire diferente o sentir una temperatura diferente, porque esta estaba muy fría o muy calurosa, ¿no? Y todos estos elementos, vuelvo y repito, que no pueden ser generalmente muy extremos, pero que todos estos elementos se pueden estar convirtiendo en distractores. Esas distracciones que llaman más nuestra atención en función de lo que estamos sintiendo, a comparación de lo que tendríamos que estar haciendo. Y cuando nosotros nos distraemos debido a esas incomodidades, a esas molestias, esas distracciones, ¿qué es lo que van a hacer? A causarnos probablemente accidentes de trabajo, porque no estamos centrados, porque no estamos atentos. Entonces, lo más probable es que todo esto al final nos repercuta. O como les digo, pues tengamos como resultado un accidente de trabajo. Otro de los factores, o de los subfactores, tiene que ver con la iluminación. Y claro, muchos de ustedes habían mencionado también este aspecto de la iluminación. Y bueno, así como en el tema térmico, pues acá también existen algunos elementos que definitivamente tienen que ser medidos, estudiados de una manera bastante técnica, ¿no? Para poder identificar qué significa una iluminación adecuada o una iluminación inadecuada. Sin embargo, cuando estamos hablando de una iluminación que es inadecuada para el puesto de trabajo, pues lo mismo. Esto también constituiría un riesgo. Simplemente volvamos al ejemplo de la anterior unidad. No tenemos una apreciación visual bastante clara sobre el espacio de trabajo. Entonces, prácticamente esto va a desencadenar en que podamos tener un accidente de trabajo, podamos incluso efectuar nuestras funciones o nuestras tareas de una manera bastante errónea, ¿no? Porque no tenemos esa visualidad bastante clara. Generalmente esa falta de visibilidad no solamente puede desencadenar ya en casos extremos en un accidente de trabajo, sino incluso también lo que podemos es desarrollar, por ejemplo, molestias oculares, pesadez en los ojos, que a cuántos de nosotros no nos ha pasado cada vez que... Y eso, bueno, a ver, yo les voy a hablar personalmente antes de un poco profundizar este tema de la prevención, que es como lo estoy haciendo ahora. Yo recuerdo que en la habitación
ahora que ya me pongo a pensar en la habitación, no había una iluminación adecuada, pero no había una iluminación adecuada porque mi habitación lindaba con otra habitación, la cual tenía un color de luz totalmente diferente. Y la posición incluso de la ventana de esa habitación, pues daba como un reflejo. Y todo esto, pues prácticamente desarrollaba en mí una fatiga visual, un cansancio. Podemos también nosotros desarrollar fatiga mental, fatiga incluso muscular. ¿Por qué? Porque nos estamos obligando, al no tener esta adecuada visibilidad, nos estamos obligando a mantener esas posturas que muchas veces son incómodas, ¿no? Intentando quizá enfocar lo que queremos ver. Dolores de cabeza, vértigos, ansiedad, síntomas que seguramente lo hemos experimentado y que muchas de las veces nunca los atribuimos a estas razones, como la iluminación. Deslumbramientos, efectos anímicos como falta de concentración, productividad, baja atención y desánimo. Como vuelvo y repito, son algunos síntomas que a nosotros ya nos alertan de que, pues prácticamente, en este caso, la iluminación, deberíamos considerar en analizarla, ¿no? Y evidentemente, para tener una idea de lo que significa una correcta iluminación, como vuelvo y repito, tendríamos nosotros que hacer algunas mediciones, porque son varios los factores que van a intervenir en este tema de la luminosidad. Por ejemplo, miren, ¿cuáles son los niveles adecuados de luz? A ver, prácticamente es necesario tomar en cuenta, sobre todo, cuál es la actividad que está desarrollando el trabajador, ¿no? El espacio en el que se está efectuando dicho trabajo, para entonces poder estudiar esas condiciones que serían óptimas en cuanto a la iluminación. ¿Cómo saber aquellos niveles que deberían ser niveles mínimos para poder determinar si existe o no un déficit en cuanto a la iluminación? Tendríamos que utilizar precisamente el luxómetro, que es el aparato que nos permite a nosotros tener una precisión en cuanto a la medida, ¿no?, de la luz. Yo en esta tabla les he mostrado, según el puesto de trabajo, brevemente, cuántos luxómetros podríamos nosotros tener por cada uno de ellos. Como por ejemplo, puestos de baja exigencia visual, tendríamos que tener un aproximado de 100 luxómetros mínimos. Puestos con exigencias visuales moderadas, de 200. Puestos con exigencias visuales altas, 500. Y puestos con exigencias visuales muy altas, pues 1000, ¿no? Ahora mismo se me viene a la mente, por ejemplo, cuando hablo de estas exigencias altas, los odontólogos, ¿ya? Los odontólogos necesitan mantener, aparte de la luz localizada, que mantienen pues una lámpara, muchas veces aparte de ella también utilizan una luz general, ¿no? Entonces todo esto, ¿por qué? Porque necesitan ellos también precisar, ver con mayor nitidez, ¿no?
Entonces, todas estas funciones hacen que se requiera bajo estas funciones, pues, exigencias visuales altas, ¿no? Que se requiera cierta cantidad de luz alta. En la imagen que les he puesto en esta diapositiva, fíjense que hay algunas particularidades también que hay que considerar, como por ejemplo el tema de la ubicación. ¿Cuál es la correcta ubicación o la incorrecta ubicación el momento en el que nosotros instalamos estas lámparas o estos sistemas de iluminación? Espero que se pueda ver de manera clara, pero fíjense que la manera correcta sería pues colocarlas de manera paralela, que las lámparas vayan de manera paralela a la ubicación del trabajador. En este caso, como pueden observar aquí, a ver, voy a... Ok, como pueden observar, esta sería la manera correcta, ¿no? Porque tenemos los reflectores de estas lámparas de luz en la misma dirección, digámoslo así, del trabajador, ¿ya? Entonces el trabajador tiene enfrente de su computador, tiene enfrente a su computador, entonces las lámparas tendrían que ir de manera paralela. Lo incorrecto es cuando lo tenemos de manera transversal, ¿no? Estamos frente a nuestro computador y las lámparas las tenemos de manera transversal. ¿Por qué? Porque esto hace que la reflexión de la luz pues sea de manera mucho más directa al trabajador. Aquí les he puesto pues de manera mucho más clara, ¿no? Cómo es que deberían ir las lámparas. Bien. Ok. Bueno, les he proyectado aquí algunas medidas preventivas en el caso de que tengamos estos riesgos en cuanto a iluminación. Lo primero sería, como toda medida preventiva, recuerden ustedes, es evitarla, ¿no? Evitarla, eliminarla. Entonces, esto querría decir que si es que nosotros podemos incrementar la luz natural en la medida de lo posible, entonces lo hagamos, ¿ya? Evidentemente, pues la luz natural, en cualquier sentido, va a ser mejor que la luz artificial. 2, usar colores claros para las paredes y techos, ¿no? Y más todavía cuando se trate de trabajos que requieran precisamente mayor iluminación. No podemos nosotros optar por colores que sean opacos, colores grises, por ejemplo, ¿no? Colores anaranjados, ¿no? Sino más bien colores claros. 3, iluminar escaleras, zonas de paso, rampas, pasillos y áreas que sean comunes. Eliminar las superficies brillantes, porque evidentemente esto lo que hace es darnos una especie de reflexión de la luz, de deslumbramiento, ¿no? Y entonces prácticamente también nos afecta el momento en el que estamos ejecutando nuestras labores, ¿no? Podemos caer incluso en errores el momento en el que las efectuamos. Evitar que la luz solar se proyecte de manera directa sobre las superficies de trabajo. Y para esto, yo no sé si les he puesto por aquí, sí, en la 7, emplear persianas, cortinas o toldos destinados precisamente a controlar esa radiación directa
esa radiación solar directa. Emplear iluminación artificial cuando pues no sea posible la natural, ¿no? Realizar un mantenimiento periódico de las luminarias. Fíjense que la limpieza, el orden, el mantenimiento, pues sigue estando como una medida preventiva. Podemos nosotros utilizar también de manera mixta la iluminación solar y la iluminación pues artificial, ¿no? Otro de los subfactores tiene que ver con el ruido y las vibraciones. En cuanto al ruido y las vibraciones, también la vamos a ver cuando estemos analizando los riesgos físicos, ¿de acuerdo? Ahora nada más, igual los voy a mencionar, porque evidentemente son parte de las condiciones, ¿no? De trabajo. ¿Qué es lo que nos menciona? Pues un sonido se denomina ruido, recuerden esto, cuando resulte molesto, ¿ok? Cuando resulte molesto, desagradable o algo indeseado, pues eso es un ruido. También lo podemos medir, claro que sí, pero sí que en el ruido interviene cierto criterio subjetivo, por así decirlo, porque muchas veces un mismo ruido puede resultar bastante agradable para unas personas y bastante desagradable para otras, ¿no? Simplemente podemos nosotros recordar alguna ocasión en la que hemos tenido un vecino típico que cuando existe una fiesta al lado, a nosotros no nos provoca mayor incomodidad, es más, no nos provoca nada, y al vecino le provoca incomodidad, ¿no? Entonces, prácticamente esta apreciación en cuanto al ruido, vemos que podemos tener distintas apreciaciones en determinadas situaciones, considerando las diferencias individuales, el momento como tal incluso. Entonces son algunos factores que pueden intervenir y que por lo tanto lo hace hasta un tanto, les decía, subjetivo, ¿no? ¿Que existe también herramientas que nos permiten medir? Claro que sí, y ya las veremos cuando estemos hablando de los riesgos físicos. El ruido es un contaminante que puede producir daños y efectos indeseables de tipo auditivo. Yo no sé por qué, pero siempre termino gritando en las clases. Chicos, ¿sí me escuchan cuando hablo de manera así? Sí, sí, se lo escuchan. Ok. Hay un momento en el que simplemente me escucho y estoy gritando. Las vibraciones es uno de los factores del que se dispone evidencias científicas de producir trastornos musculoesqueléticos. Yo les he puesto aquí una imagen de un trabajador que evidentemente al utilizar esta máquina específicamente lo que hace es generar un sinnúmero de niveles de vibraciones, ¿sí? Y por lo tanto esto puede repercutir en la salud. El ruido y las vibraciones generan unos efectos en el comportamiento y por ende también pues en el rendimiento. Bien, la carga de trabajo, que era otro de los factores, recuerden ustedes, pues la carga de trabajo también, sin duda alguna, necesita también ser evaluada, necesita ser estudiada, medida, para poder determinar aquellas medidas de prevención, ¿no? Con base a lo que exija el puesto. Y claro, pues las características que debería poseer esas
medidas correctivas debería ir en función de, del nivel de riesgo que podamos presenciar, ¿no? Existen diferentes tipos de puestos de trabajo en los que probablemente unos tengan mayor incidencia en cuanto a la manipulación de cargas y otros que probablemente no lo tengan tanto, ¿ya? Y que incluso en función de esa predominancia, tengamos nosotros que identificar cuáles son más importantes y ya hemos visto por qué la razón de atribuirle importancia o urgencia a cada uno de estos aspectos. Y aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Seguramente veremos un trabajador que sí que transporta manualmente carga, pero que tal vez no lo hace, lo hará una vez al mes, por ejemplo, o incluso la carga no es tan significativa, pero habrá algunos otros puestos de trabajo que sí que sean muy significativas, ¿no? Y que entonces tendremos que ajustar esas condiciones que esos trabajadores necesitan para poder desempeñar su tarea. Bien, entonces dentro de la carga de trabajo nosotros tenemos algunos subfactores como la manipulación manual de cargas, las posturas de trabajo, porque incluso estando en ciertas posturas de trabajo, tenemos nosotros algunos límites en los que podemos manejar cargas, ¿no? Trabajos repetitivos y carga mental. Ok. En cuanto a la manipulación de cargas, pues, ¿qué es lo que nos dice? Hay que entender por manipulación de cargas, manipulación manual de cargas, cualquier operación de transporte o sección de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento. ¿De acuerdo? Que quede bastante claro esto, porque muchas veces lo mal entendemos. Y cuando hablamos de manipulación manual de cargas, pues creemos que simplemente se trata de la traslación de cargas, ¿no? Pero en realidad también se trata de ese empuje, se trata de esa colocación, de ese levantamiento, de ese desplazamiento, que son variables que tendrán que ser medidas. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de la manipulación de cargas, debemos de tener bastante en cuenta que es una tarea, incluso me atrevería a decir, bastante frecuente en ciertos sectores de trabajo y que muy probablemente en esos sectores, como puede ser sector de industrias, sí, sector de industrias o incluso construcciones, van a tener mayor incidencia en desarrollar pues algunas enfermedades en relación a estos riesgos, ¿no? ¿Como cuáles? Existen algunas lesiones que son derivadas de la manipulación manual de cargas, como por ejemplo las lesiones más frecuentes, contusiones, cortes, heridas, fracturas y sobre todo lesiones musculoesqueléticas, las lesiones dorsolumbares, que pueden ir desde una alteración de los discos intervertebrales, que los podemos conocer como una hernia discal, o incluso fracturas vertebrales por sobreesfuerzo. Partiendo, me atrevería a decir, partiendo en muchos casos también desde la aparición de, por ejemplo, esa fatiga física
que empezamos muchas veces a sentir. Esas incomodidades en el cuerpo, ese cansancio, incluso muchas de las veces podemos nosotros estar como acumulando pequeños traumatismos que aparentemente no significarían. ¿Quién está haciendo en alguna de las privadas para pedir modelo? ¿Perdón? Bueno, a alguien se le encendió el micrófono. Les decía que muy probablemente como trabajadores muchas veces hemos ido acumulando estas pequeñas lesiones o pequeños traumatismos que parecería que no significan nada, que no le damos mucha importancia, que por ahí sentimos cierta incomodidad y creemos que ya pasará, ¿no? Y que con el tiempo seguramente pues irá disminuyendo. Pero en realidad puede estarse tratando de algunas lesiones algunas lesiones graves y que con el pasar del tiempo, pues las vamos a ir cada vez sintiendo de una manera mucho más fuerte, ¿no? Porque evidentemente, pues la frecuencia con la que nosotros manejemos este tema de las cargas también influye. ¿Cuáles son aquellas medidas preventivas que se podría proponer? Por ejemplo, una de ellas, nuevamente, evitar la manipulación de cargas en el caso de que se pudiese, por ejemplo, reemplazar por alguna maquinaria que lo pueda hacer, ¿ya? Tendríamos nosotros que intentar de alguna manera automatizar los procesos. A ver, hay organizaciones que, como les decía en un inicio, apuestan por la salud del trabajador y que por lo tanto el tema económico queda en un segundo plano. Y si nosotros, dentro de las medidas preventivas, pues proponemos precisamente el evitar por completo la manipulación manual, intentando, como les decía, automatizar el trabajo, eso implicaría que tengamos que adquirir pues alguna maquinaria específica que permita hacer esta función en vez de que lo haga el trabajador. Y que la organización evidentemente tenga que hacer una inversión económica un tanto pues significativa, ¿no? Cuando la cuando la manipulación manual no se puede evitar, pues evidentemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar el proceso de medición, ¿no? Vamos a tener que empezar a medir precisamente todos esos factores que intervienen en esa labor para identificar si es que se trata o no de un riesgo o cuál es el nivel incluso de gravedad. ¿Cuáles son esos factores para que tengan ustedes idea de lo que implica hacer o profundizar en estos estudios? Hay que hacer medición en cuanto al peso de la carga, ¿ya? Hay que hacer medición en cuanto a la posición de la carga con respecto al cuerpo. Yo les he proyectado aquí unas imágenes porque, a ver, cada vez que la carga esté más apartada de nuestro cuerpo, pues significa más riesgo, ¿de acuerdo? Si podemos mantener la carga lo más cercano posible a nuestro cuerpo, sería lo ideal. Otro de los factores nos menciona peso, posición, el desplazamiento vertical de la carga. Hace referencia el desplazamiento vertical de una carga es la distancia que recorre la misma desde que inicia el levantamiento
hasta que finaliza su manipulación. ¿De acuerdo? La distancia que recorra el trabajador con esa carga, pues también tiene que ser considerada para ser medida. Los giros del tronco. Los giros del tronco, entendiéndose esto, no como el total movimiento del cuerpo, ¿no? Sino simplemente porque si es que movemos todo el cuerpo sería ideal, ¿no? Es mejor, por ejemplo, si es que yo tengo que agarrar una caja desde mi lado izquierdo y colocarlo en mi lado derecho sin tener que realmente girarme todo el cuerpo, eso sería muchísimo más grave que tener que girarlo de manera completa. Por eso es que se considera el giro del tronco como otro de esos factores indispensables para ser analizado. Agarres de la caja, tendríamos que identificar si es que se trata de un agarre bueno, regular o malo. ¿A qué me refiero a esto? Muchas veces las cajas o incluso, por ejemplo, los libros o cualquier objeto que tengamos que agarrarlo, muchas veces no cuenta con esos agarres que nos facilitarían su movilidad. Entonces, eso de alguna manera nos dificulta incluso en cuanto a nuestra estabilidad para poder mover esta carga, ¿no? Por lo tanto, también tenemos que considerarlo eso para ser analizado. Y la frecuencia de la manipulación, evidentemente, por ejemplo, si es que yo tengo que estar haciendo este movimiento de agarrar una caja de la izquierda y ponerla en la derecha durante una hora, en esa hora, ¿cuántas cajas tengo que moverlas, ¿no? O cuántas cajas se mueven en esa hora. Entonces vemos que existen algunos factores que evidentemente pues intervienen dentro de este análisis y una vez que hayamos analizado cada uno de ellos, hacemos un cálculo general e identificamos si se trata o no de un riesgo y el nivel del riesgo. Claro, aparte de ello, olvidaba que ante esto existe también ciertas condiciones. Bueno, más que condiciones, existe una variación cuando se trata entre mujeres y hombres, ¿no? Hacemos un análisis, por ejemplo, general. Primero hacemos un análisis general y si es que se trata de una mujer, tenemos que agregar una variable y poder analizarla con esa variable. Aparte de ello, si es que se trata, por ejemplo, de mover este peso o esta carga entre varias personas, tendríamos que asimismo, pues, multiplicarlo por la cantidad de personas. Pero, bueno, esto se hace analizándolo de manera individual. ¿Qué más? Algo que quería comentarles es que existe dentro de la normativa ciertos aspectos que a nosotros debería al menos llamarnos la atención, como por ejemplo el tema de considerar que prácticamente la manipulación manual de cualquier tipo de carga que pese más de 3 kilos, entonces ya podríamos nosotros empezar a considerarlo como cierto riesgo, ¿ya? Que no tendría que ser tolerable. Es decir, aquel riesgo que tendríamos que empezar a analizarlo para saber qué medidas preventivas se debe tomar. ¿De acuerdo? Porque es que aunque parecería que se tratase de una carga que es bastante ligera, si es que nosotros nos ponemos a analizar todos estos factores, como por ejemplo
mismo su manipulación, las condiciones ergonómicas que pueden ser desfavorables para ese trabajador que tiene que manipular 3 kilogramos todos los días, que de repente las posiciones, como les decía, es un peso que lo traslada de una mala manera, alejado mucho del cuerpo, totalmente inadecuado, que su frecuencia es una frecuencia bastante alta, incluso la inestabilidad y demás factores que, como acabamos de ver, van en contra de eso, pues entonces puede tranquilamente generarnos un riesgo. No les he proyectado aquí. Bueno, pero cuando nosotros tenemos que trasladar, por ejemplo, un peso desde la posición sentados, lo que el mínimo de peso que podemos nosotros cargarlo es de 5 kilogramos, ¿no? Bueno, hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda tal vez? Perdón, chicos. ¿Alguna duda tal vez? Silvana. Oye, será lo que me llama la atención es que si hay unas normativas y hay una entidad que las regula, ¿por qué siguen habiendo, por ejemplo, si hay máquinas que para cargar cosas pesadas? Yo, por ejemplo, sigo observando en las ferreterías de estas grandes que hay trabajadores que cargan los sacos de cemento sobre la espalda. O sea, contratan y bajan los camiones, descargan, y eso debe estar prohibido. Me imagino que ya debe estar regulado, pero lo sigo viendo todos los días, ese tipo de Ya. cargas. A ver, no existe una prohibición como tal. Existen estas normativas que son como guías técnicas para que aquellos empresarios que quieran apostar por la salud del trabajador las puedan utilizar. Pero como prohibición, como una ley como tal, pues no existe, no existe. Es más, dentro de las condiciones contractuales que tú puedes como empresario desarrollar, bien las puedes incluso mencionar para que el trabajador tenga total conocimiento de cómo se va a efectuar su trabajo y ante eso firmarlo. Entonces, definitivamente aquí tiene que ser el empresario el quien decida apostar o no por la salud del trabajador. Claro que cuando se efectúe una enfermedad o cuando exista un accidente de trabajo, ahí sí que el trabajador puede empezar un proceso legal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ok chicos, entonces nos vamos a quedar hasta aquí por ahora y continuamos la próxima clase, ¿de acuerdo? Ya les dejaré una tareita, por favor, para que la puedan revisar y desarrollar. Que tengan una buena noche. Nos vemos la próxima clase. Adiós, adiós. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, Magister. Gracias, Chao, Magister. chicos. Gracias, Magister. De nada.